Y ahora vamos directamente a Rosario. Nos vamos a Rosario Santa Fe a tomar contacto con nuestro compañero de ruta, el señor Gustavo Rosa, licenciado en letras, periodista, docente universitario y en alguna época un importante blog condujo titulado Apuntes Discontinuos. Inolvidable ese blog Apuntes Discontinuos. Ojalá se guarde todo ese material porque marca una época. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio Ron, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, Sergio. Buenos días, Ron, y toda la audiencia de Con Fundamento Criollo por Radio Lateral de Posadas. ¿Cómo estás? Bien, estoy disfrutando una mañana fresquita, húmeda, pero soleada, así que bueno, va a ser lindo día. Bien, bien, bien. Gustavo, abrimos micrófono para escucharte y seguramente trayéndonos un repaso de las noticias en el ámbito político de estos últimos días. Bueno, la semana pasada estuvo atravesada por un lado, bueno, los funerales del Papa Francisco, y por otro lado, la intromisión de Cristalina Georgieva en los asuntos internos del país a cambio de la extorsión del crédito que el Fondo Monetario Internacional le da a la Argentina. Por lo tanto, eso va a ser más o menos el eje, y las tropelías que fueron cometiendo los libertruchos a lo largo de estos días. Como fuera de agenda, y siempre te hago así como una trampita, que hay una cosa que no te la mando en el temario, porque surge de último momento, Patricia Bullrich, que estuvo muy oronda paseando por la Fontana di Trevi y tirando moneditas a la fuente. Menos mal que no se atrevió a hacer lo de la Dolce Vita, de pasearse, de mojarse en la fuente y mostrando sus virtudes físicas, como hizo Anita Ekberg en su momento en la película de Fellini. Menos mal que no lo hizo, pero sí tuvo la osadía esa de pasearse en la fuente, y fueron a hacer turismo como si fueran graduados en viaje de estudio. La verdad, una vergüenza, porque después vamos a ver todas las tropelías que cometieron. Pero Patricia Bullrich, que estuvo paseando por la Fontana di Trevi en Roma, ahora quiere trasladar a represores del complejo penitenciario 7 de Ezeiza a Campo de Mayo, donde los organismos de derechos humanos consideran que eso es una cárcel VIP, donde tienen un montón de libertades, de privilegios que en una cárcel común no tienen. Por eso, mientras van a las exequias del Papa, Luis Petri autoriza que los militares puedan disparar en las fronteras a cualquiera que consideren que es un narcotraficante, y obviamente que la vergüenza nacional es siempre Javier Milei. Difundió fotos de él con sus funcionarios en el Vaticano, en la Plaza San Pedro, frente a estatuitas del Imperio Romano que quedaron ahí, con la leyenda "Viva la libertad, carajo", en las exequias del Papa. La verdad que son vergonzantes absolutamente estos tipejos. Pero bueno, ya lo sabemos. Lo que pasa es que siempre lo confirman cada vez más, y no hay, a pesar de que Javier Milei, y ahora vamos a hablar del tema, despotrica contra los periodistas, la verdad, sí. A ver, Cristina Fernández de Kirchner, en uno de sus viajes al Vaticano o alguna cumbre o algo por el estilo, se hubiera paseado turísticamente y encima con unos anteojos con cámara incluida, para no tener que sacar fotos, sino solamente con la cámara incorporada en los anteojos, de $500, que más o menos, que es mucho más de lo que cobra una jubilación mínima, la verdad que hubiera sido un escándalo, la verdad que hubiera sido escandaloso. Pero acá no pasa nada, pueden hacer lo que quieren, llegar tarde incluso, en fin. Dios mío. Vamos al tema de agenda. A ver, vamos. ¿El periodismo es la casta ahora? Bueno, el Javier Milei, el Javier Milei, asumió en su campaña, hablando de la casta y que el problema es la casta, y bla, 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 bla. Cuando asumió la presidencia se rodeó de la casta, es decir, Caputo, se rodeó de Patricia Bullrich, hizo una alianza con Macri preelectoral antes del balotaje, que es también la casta oficialmente, pero
para ellos en ese momento la casta era el kirchnerismo, solamente, porque después toda la casta, que uno podría llamar casta a los grandes empresarios, a los jueces que defienden a los grandes empresarios, a los políticos que avalan y que protegen a los grandes empresarios, a los especuladores, a los fugadores, a los evasores. Eso es la verdadera casta de Argentina, porque es la casta que hace daño a la economía y que impide que las riquezas y los recursos generados por todos en el país se repartan de manera injusta e inequitativa. Bueno, pero ahora, agotado ese discurso de la casta, porque se ha demostrado que la casta son ellos, o que ellos forman parte de la casta, el enemigo que elige Milei para el año electoral es el periodismo, como había ocurrido ya la semana pasada, que no odiamos lo suficiente a los periodistas, dijo Milei, y que se produjo el atentado a Roberto Navarro, que le pegaron en la cabeza y estuvo 48 horas internado por un hematoma que podía convertirse en algo mucho más peligroso porque él estaba anticoagulado. Siguen con eso porque ya ese enemigo es diario, contra periodistas con nombres y apellidos, no solamente los trolls escudados en nombres falsos, en cuentas fantasmas y todo eso, sino los propios funcionarios y también algunos periodistas superoficialistas que ya tienen un aliento a medias que mata de tanto chuparlas y que lo señalan. En la previa al atentado a Roberto Navarro, Luis Majul había dicho directamente que no era un periodista sino un operador. ¡Qué cara dura! Luis Majul denunciando a un operador. Es como la frase bíblica, señalan la paja en el ojo ajeno y no ven la vida que tienen en el propio. Bueno, en fin. Y esta estrategia de atacar verbalmente y físicamente a los periodistas es una estrategia del asesor estrella de Javier Milei, que es Santiago Caputo. Un tipo que no tiene cargo, que no es funcionario, que tiene vía libre para hacer y deshacer en el gobierno, estar en las reuniones de gabinete, no tiene ningún cargo y por lo tanto no tiene responsabilidad. Pero sin embargo hace, deshace, maneja a los trolls como se le da la gana y maneja a los funcionarios como se le da la gana. A tal punto que Santiago Caputo baja letra a los funcionarios y a las milicias digitales para atacar públicamente a los periodistas, tratarlos de zurdos, y lo de ensobrados. Un absurdo que se difundió ayer de Fantino, diciendo, claro, ahora, de periodistas ensobrados, es decir, aquellos que cobraban para decir determinadas cosas, ahora los periodistas ensobrados se transformaron en periodistas que están enojados porque no hay pauta oficial, entonces por eso critican al gobierno nacional. En fin, contradicciones de un gobierno que no sabe qué pensar. Pero tenemos esta idea de que el presidente Javier Milei sigue diciendo la idea, sigue sosteniendo, difundiendo la idea de que la gente no odia lo suficiente a los periodistas. ¿A qué periodistas? Justamente a aquellos que se animan a criticar. Por favor. Bien, la estafa Libra, ¿en qué condición quedó? Bueno, acá sabemos que la estafa Libra, la denuncia local acá en Argentina, la lleva adelante la jueza María Servini y el fiscal Tajana, creo que es, después vamos a confirmarlo, y tuvo una cuestión por parte de los abogados defensores de los involucrados, de una apelación de no incluir a los querellantes en la causa, es decir, a los damnificados como querellantes, y sin embargo la Cámara Federal de Casación Penal aceptaron que los damnificados sean querellantes en la causa contra el primer mandatario el primer mandatario Javier y Karina Milei como secretaria de la presidencia, por haber aceitado la estafa Libra desde las funciones del Estado, desde los resortes del Estado. ¿Qué significa que los damnificados sean querellantes? Una cosa es que los damnificados sean resarcidos y otra que sean querellantes, porque los querellantes pueden seguir todos los movimientos del expediente.
pedir medidas de fuerza, medidas de prueba, realizar apelaciones y dificultar su cierre en el caso de que los jueces, la jueza María Servini y el fiscal Tayano, quieran frenar la causa, cajonearla y todo eso. Y uno de los querellantes es Juan Grabois. Así que es una garantía de que la causa no se va a frenar, por lo menos por el momento. Gustavo, en una causa iniciada en Argentina, ¿no? Recordemos que por la estafa Libra probablemente llevan denuncias en muchos lugares del mundo, no solamente en la Argentina. En particular nos estás hablando... Hay fondos congelados en el extranjero, hay más o menos unos 60 millones de dólares que están ubicados en cuentas de Memecoin que son de los acusados. Claro, pero a ver, Gustavo, la referencia que estás haciendo de la aceptación de querellantes en esta causa es para Argentina. Para Argentina, okay. Porque a nivel internacional la causa va mucho más rápido. Y es más probable que tengamos novedades con respecto a los imputados en el extranjero antes que en Argentina. Correcto, entonces los denunciantes de esta causa son argentinos, no es que un extranjero puede iniciar una denuncia desde la Argentina. Que no tiene necesidad realmente, claro. Porque un extranjero sabe que va a tener más garantía por parte de un tribunal extranjero que un tribunal argentino. Claro, ahí está. Esa aclaración nada más. Bueno, Juan Grabois querellante. Y bueno, habrá que ver si esto se logra comenzar a aclarar. Paso al siguiente tema, Gustavo. Un gobierno oscuro. Bueno, tiene muchísima relación con el tema anterior, porque gran parte de las cuestiones que se ventilan respecto a la estafa Libra tiene que ver con el ingreso, con el acceso de determinados personajes a la Casa Rosada o a la Quinta de Olivos. Las planillas de ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos y a todos los ministerios son de acceso público. Por lo tanto, si un medio de comunicación o un particular quiere averiguar quiénes ingresaron a estos organismos del Estado Nacional, el Estado Nacional está obligado a brindar la información que hay en las planillas de ingresos de esos lugares. Recordemos que de esa manera, a través del pedido de acceso a la información pública por parte del Destape, Arely Jalad y Franco Misraji, se logró descubrir las visitas a Olivos de jueces que tenían, cuando era Macri presidente, las visitas de jueces que tenían causas relacionadas con Cristina y que iban a jugar al pádel, y sin embargo iban con visitas frecuentes y que coincidían con avances en esas causas contra Cristina. Entonces, ahora, ¿qué hace el gobierno de Javier Milei? Si al principio accedía a brindar la información de las planillas, ahora está poniendo reparos. O solamente manda los DNI sin los nombres, o solamente exigen que digan, bueno, ¿qué personas quieren saber si ingresaron a la Quinta de Olivos o a la Casa de Gobierno? Y sobre todo a los ministerios. Ministerios, por ejemplo, muy puntuales, como de Economía, de Capital Humano, de Justicia y el de Desregulación, no brindan información de los ingresos a esos ministerios. Y tampoco el Banco Central ni la Comisión Nacional de Valores. Por lo tanto, esos lugares, esos ingresos pueden revelar lobbies, pueden revelar reuniones secretas, pueden revelar cuestiones que tengan que ver con alteración del orden público desde el punto de vista económico, como esto de la estafa Libra. Si no se hubiera tenido acceso al ingreso de Javier Milei y muchas de las personas involucradas en la estafa Libra, si no se hubiera registrado en las planillas de esas visitas, no se hubiera conocido gran parte de este escándalo. Ahora, ¿y se podría evitar ese tipo de retaseo de información? No hay garantías que podamos tener los argentinos de que el presidente argentino y sus visitas estén claras en planillas que debieran estar completas permanentemente.
Es acceso a la información pública. Bueno, pero... Debería haber un mecanismo por el cual un ciudadano cualquiera, acceda a ver quiénes entran y salen permanentemente de esos lugares públicos. Obviamente que ahí debe haber personal, funcionarios, que tienen visitas permanentes, pero la cuestión es aquellos personajes externos a Casa de Gobierno, a la Quinta de Olivos o a cada uno de los edificios de los ministerios, que entran para hacer lobby, para presionar, para negociar, para pedir una dádiva, para lo que fuere. Pero es obligatorio, hay una ley de acceso a la información pública que tiene que garantizar de manera obligatoria ese tipo de información. Hay un título que me intriga mucho, bueno, en realidad me intriga lo que vas a decir, no el objeto, no el título en sí, el mileísta Puyaro. Oh, pobre Puyaro. Bueno, a pesar de que las elecciones de congresistas y todo eso tuvo un fuerte apoyo por parte de los distraídos ciudadanos de la provincia de Santa Fe, el tipo es absolutamente contradictorio en cuanto a lo que dice y lo que pretende. Tuvo esta semana un discurso ante empresarios y referentes del agro en la Bolsa de Comercio de Rosario. ¡Qué conjunción! Público, empresarios, referentes del agro en la Bolsa de Comercio. Casta pura, es decir, el gobernador, que él casi no habla en público, no hace actos públicos, habla muy poco con los ciudadanos santafesinos, pero sí hace un acto en la Bolsa de Comercio ante empresarios y referentes del agro. Y habló de eliminar las malditas retenciones, ¿no? Que uno dice, ¿de parte de quién está? Porque en principio, que eso es algo que pocas veces se aclara. Los productores agropecuarios se quejan de las retenciones, que en realidad son impuestos a las exportaciones que le deberían cobrar a los exportadores. Los exportadores son las cerealeras, Cargill, Bunge y Gord, Nidera, a las que les cobran las retenciones porque son las que exportan, y yo no sé por qué protestan los agroexportadores, los agroproductores. A ellos no les debería afectar las retenciones, porque ellos no son los que exportan. Ellos le venden a las exportadoras y las exportadoras son las que exportan y pagan retenciones. No deberían ser los productores agropecuarios los afectados por estas retenciones. Y si no, los productores agropecuarios no quieren pagar retenciones, bueno, que produzcan cosas para el mercado interno y no solamente para exportar. Y que se hagan cargo las exportadoras de pagar los impuestos y los derechos a las exportaciones. Confusión absoluta en la opinión pública, porque parece que eso que es el beneficio, la negociación de las exportadoras, nos afecta a todos o al campo. Una cuestión un poco complicada para comprender, pero que nunca se habla claramente. ¿Por qué protestan los productores si los que pagan retenciones son los que exportan? No cualquier productor puede exportar por sí mismo, o mejor dicho, los productores no exportan por sí mismos, sino a través de las cerealeras, y deberían ser las cerealeras multinacionales las que se hagan cargo de las retenciones y no los productores. Complejidades que nunca se discuten claramente. Bueno, entonces, ¿qué dijo? Y esto está relacionado también con algo anterior. ¿Qué dijo Puyaro? Los productores no están pensando en las criptomonedas ni en sacar plata a paraísos fiscales. Perdón, ahí tengo dudas. Que no piensen en las criptomonedas, sí puede ser, porque o pueden ser ignorantes o pueden ser tan alineados ideológicamente con el gobierno de Milei que le importa tres pepinos la criptomoneda porque es de un gobierno con el que ellos coinciden. Si hubiera sido otro gobierno estarían protestando todos los días y harían cortes de ruta y qué sé yo qué. Puyaro lo que sí criticó con dureza por parte del gobierno nacional es la desinversión en rutas claves para el movimiento productivo del país. Se está terminando el activo vial de las rutas nacionales, dijo, pero si no las van a arreglar, que nos las transfieran a la provincia de Buenos Aires, porque nosotros estamos dispuestos a invertir. Claro, las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe están o deterioradas o no terminadas, porque este gobierno nacional decidió suspender la obra pública. Y sin embargo, Puyaro, que ahora está criticando que no se hacen obras públicas en la provincia de Santa Fe, fue
el que ordenó a sus diputados que aprobaran la ley bases, que es la que garantiza, y aparte el decreto 70/23, que es el que suspendió la obra pública. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estás de acuerdo en todo con lo que hace Milei o estás en contra? Y si estás en contra, ¿por qué le das el apoyo legislativo? Contradicciones enormes. Imagínense la confusión. Porque aparte, avalando el plan económico, es un decir, del gobierno nacional, plan económico llevado adelante por Luis Caputo, que es solamente un especulador, un timbero y un garantizador de ganancias espurias, destacó el compromiso de Santa Fe con el desarrollo productivo y no dicen nada en contra del ministro de Economía. No dicen nada en contra de todo lo que dice el gobierno nacional. Creemos en el campo, en la industria, en el trabajo genuino. Pero avalamos a Caputo, avalamos la ley bases, avalamos los decretos, avalamos la deuda. Pucha, hay que ser coherente en la vida. Por favor. Bueno, ¿qué es esto de los desaires de Milei? Sabemos ya que Milei llegó tarde a las primeras exequias del Papa Francisco, es decir, las que se hacen en la vigilia de la Capilla Ardiente con el féretro abierto. Llegó tarde porque estuvo con Jesús. En lugar de estar con el Papa, Milei decidió estar con Jesús. No con el Jesús resucitado, sino con Jesús Huerta de Soto, que es un minoritario, un casi ignorado representante de las ideas de la escuela austríaca, español, y que para Milei es una referencia y salta como un perrito faldero cuando lo ve, a tal punto que el tipo Jesús Huerta de Soto, llegó el miércoles a la Argentina, a la capital federal, y Milei lo siguió por todos lados como si fuera el fan de una rockstar. Se fue a un canal de televisión, le dio un premio en la Casa Rosada, se fue a la escuelita de Venegas, a ver, discurso a su Huerta de Soto, y llegó tarde al Vaticano. No le dejaron entrar a la Capilla Ardiente para ver el féretro abierto, en representación de los argentinos. No pudo llegar por salir tarde de Buenos Aires, por estar en una fiestita con Jesús Huerta de Soto. Dijiste, a ver. ¿Cómo? ¿Alguna duda? No. Se había cortado un poquito la comunicación, por eso me preocupó, pero no. Estás allí. No, estoy acá en mi casa. No me secuestró nadie. No estuvo presente en la vigilia, no estuvo presente. A ver, no es cualquier papa, es el primer papa argentino y quizás sea el último en muchísimo tiempo. Es un papa que sorprendió muchísimo, obviamente, después de Benedicto XVI y después de Juan Pablo II. Un tipo que hablara de la justicia social, que reformara gran parte de los mecanismos internos de la Iglesia, pero que tuviera un discurso antineoliberal. Hablar obviamente que un tipo como Milei va a estar en contra de un papa que dijo que era el representante del maligno en la tierra, que la justicia social es una aberración, claro, que el papa es comunista y que está aliado con Fidel Castro y con otros asesinos a nivel mundial, que sé yo, que se cuentan todas las estupideces que dijo este ignorante, pero en representación de los argentinos como presidente, tendría que haberse esforzado un poquito más para desandar ese camino de agresiones hacia el Papa Francisco. Sin embargo, no estuvo y le importó tres pepinos. Esas fotitos que difundió en las redes con el Viva la Libertad, carajo, en el Vaticano, ¿qué tiene que ver con la representación de los argentinos? La verdad, sigue siendo un adolescente envejecido y con una papada que parece la de un pelícano, hablando estupideces y pensando estupideces en lugar de ser un presidente argentino. Por eso cuando dice que hay que tener respeto por la figura presidencial, no, el primero que tiene que respetar la figura presidencial es el presidente. Si el presidente no respeta la figura presidencial, ese tipo es irrespetable, es imposible de respetar. Listo, ya estás enojado, listo, ya está. Ahora, ¿qué hizo? Volvió del Vaticano el domingo y hizo una ceremonia en la Casa Rosada, en la casa de gobierno de todos los argentinos, para condecorar a este tipejo Jesús Huerta de Soto con
la Orden de Mayo, que es una de las grandes distinciones que otorga Argentina hacia los que con su esfuerzo contribuyen al progreso, al bienestar, a la cultura y al buen entendimiento y solidaridad internacionales. Este tipo, Jesús Huerta de Soto, dice que la democracia va en contra de los principios de la libertad. Buah. Entonces, ¿cómo? Obviamente que esta orden de Mayo también puede ser retirada. Ha pasado en la historia argentina que esta orden de Mayo, instaurada en 1946, por ya sabemos quién, se puede retirar cuando ese personaje se considera que no es digno de esa mención de honor. Bien. Pero este tipo se la dio porque simplemente admira a un tarado que representa una escuela económica minoritaria que ni siquiera tiene reconocimiento académico, y ya estamos viendo los desastres que provoca. Exacto. ¿Los destructores de Bayer andan dando vueltas por ahí? Bueno, estamos, esto es rapidito. Dale. Esto es rapidito. Estamos hablando Recordemos de Osvaldo. El 25 de marzo de este año, dos personajes, Paulo Croppi y Raúl Borges, al día siguiente del Día de la Memoria de los Derechos Humanos y del 24 de marzo, destruyeron y festejaron con un video un monumento que estaba en Río Gallegos homenajeando al historiador Osvaldo Bayer, que para el sur de nuestro país, para la Patagonia, es realmente un héroe intelectual, porque es el que denunció todas las atrocidades cometidas durante la Patagonia trágica o la Patagonia rebelde, y con un libro de muchos tomos, por eso lo homenajearon. Pero Paulo Croppi y Raúl Borges, que fueron realmente repudiados por destruir un monumento de manera innecesaria con fondos del Estado y que lo había construido Río Gallegos, que lo había construido una municipalidad, ahora fueron expulsados de Vialidad Nacional por corruptos. Fueron denunciados por trabajadores de Vialidad porque por desvío de fondos y por persecución a los trabajadores de Vialidad Nacional. Fueron desafectados, no por la destrucción del monumento, sino por hacer algo que no correspondía. Es más, eso tampoco correspondía hacerlo porque no había ninguna orden, no había ningún decreto, no había nada. Claro. Las autoridades de Río Gallegos van a restaurar ese monumento porque aparte era una obra artística. Uh-huh. Bien, vamos al último punto. Bueno, la última, el FMI en campaña y la respuesta de Cristina. Che, Cristalina, le dijo Cristina, genial. Sí. Che, Cristalina, en lugar del Che Javier, el Che Cristalina. Un tuit histórico. Pero aparte, clarísimo, como siempre, Cristina, porque Cristina, a ver, tenemos, creo que son 30 acuerdos suscriptos a lo largo de la historia entre Argentina y el FMI, desde la creación del fondo y desde que la revolución fusiladora incorpora a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, cosa que Perón nunca quiso. Nunca se había hecho tan evidente la estafa de el por qué se otorgan estos créditos a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y sin embargo acá fue tan la obscenidad, por supuesto, que vimos con el crédito tomado por Mauricio Macri y Luis Caputo en 2018, donde teníamos que enamorarnos de Christine Lagarde y que nunca el Fondo Monetario había sido tan bueno, y en realidad se admitió que ese crédito fue otorgado o presionado por Estados Unidos para que Macri pudiera ganar las elecciones o la reelección en 2019, cosa que no ocurrió afortunadamente. Y en ese momento todo eso se reveló mucho después. Mucho después se reveló la intención del gobierno de Estados Unidos de presionar al FMI para que le diera el crédito a Mauricio Macri, que en realidad esa guita se fugó, sirvió solamente para la especulación financiera, para enriquecer a unos pocos, incluido Luis Caputo, el actual ministro de Economía. Ahora ocurre todo en tiempo directo. Ocurre todo en tiempo real, a la vista, sin tapujos. La semana pasada Cristalina Georgieva dijo que los argentinos deberían votar por la continuidad de este cambio. Nunca había pasado algo tan claro de que una directora del Fondo Monetario Internacional intervenga en las elecciones de Argentina y con eso decir, bueno, este crédito lo estamos otorgando para que
y los argentinos voten bien, le faltó decir. Y que fue la agencia financiera Bloomberg reveló que fue Donald Trump el que presionó al Fondo Monetario Internacional para que se le otorgara este crédito no a la Argentina, sino a Javier Milei y sobre todo a Luis Caputo, porque no nos está prestando plata a nosotros, porque todo es endeudamiento, toda la guita que debemos, toda la guita que pagó Néstor Kirchner del Fondo Monetario Internacional para sacárselo de encima, sirvió para la fuga, no para el desarrollo. Nunca hay una fábrica, una ruta, una autopista, un puente, una generadora eléctrica, nada. Eso sirve para alimentar cuentas en paraísos fiscales de los chantas que rodean a Luis Caputo, incluido él. Impecable, Gustavo, impecable. Queremos agradecerte este tiempo que nos has compartido. Ahora, unas cositas así que vamos a hacer una pequeña como reseña final de algunas cositas que dijo Cristina a Cristalina. Rapidito, ya se la nos fue. Argentina no se salga del carril del cambio en octubre. ¿Sabés qué pasa? Acá ya rechazamos esa palabra, ya escuchamos la palabra cambio. Ganó Macri, que dijo que no íbamos a perder nada de lo que no tenés, porque cambiar iba a ser lo que estaba mal, pero vino ajuste, endeudamiento récord, fuga de capitales, caída del salario, cierre de fábricas y pérdida de soberanía. Y ahora vamos a tener otro ciclo. El cambio que ustedes celebran nos arruinó. Y ahora volvió en versión recargada de la mano de Milei. Con Néstor y esta servidora, la historia fue otra. Pagamos toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional, lo hicimos por soberanía, por dignidad, pero por sobre todas las cosas porque sabíamos y sabemos que un país se construye con desarrollo económico e inclusión social. Tremendo, porque aparte, todavía está pendiente la causa que lleva adelante la jueza Capuchetti, que con respecto a la toma de deuda por parte de Mauricio Macri y Sturzenegger, todavía no avanzó esa causa. Y por eso estos mismos tipos están gestionando una nueva deuda que pagamos entre todos, pero que no nos beneficiamos de esa deuda. Gustavo, extraordinario. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, gracias por la paciencia y nos vemos el próximo martes. Por favor, un placer. Un fuerte abrazo, Gustavo. Gracias. El jueves tenemos Día del Trabajador. Sí. El jueves tenemos el Día del Trabajador. Feliz día. Mañana miércoles va a haber una movilización de la CGT, así que bueno, hay que estar atentos a eso. Dale, fuerte abrazo, hasta pronto. Un abrazo, chau. Gracias. Gustavo Rosa, nuestro querido amigo, licenciado en letras, periodista, compartiendo esta columna de Panorama Político.